Vamos a recomendar cómic. En esta ocasión voy a recomendaros dos cómics que tienen algo que ver en cuanto a los personajes. Primero de ellos hablamos de Daredevil. Ojo al dato ahora aquí. Daredevil, ¿vale? La colección 100% Marvel. En esta ocasión Daredevil recopila los números 1 al 5 de la colección USA, aunque aparte también nos van a meter un one shot al principio. Aquí tenemos pues las portadas de todos los números. Y bueno, en cuanto al lomo, aunque sea el número 1 del 1 al 5, aquí en España se publica en este formato. Y aquí tenemos un 9 porque sigue con toda la continuidad de antes, bueno, con todos los tomos de antes. Si tenemos toda la colección, pues en estantería no nos supone nada. Simplemente añadimos y un 9 con este lomo rojito. Aquí la cara de Daredevil. Pero si es el primero, es muy bueno para iniciarse en esta nueva etapa, pero en estantería nos rompen con ese 9. Por lo demás, muy bueno. El dibujo muy oscuro, también un toque noir. Está inspirado en los dibujos de Alex Maleev, bastante oscuro, como vemos. Pero el dibujo es muy bueno. Volvemos a ver a Daredevil con un traje negro. La verdad es que las páginas resaltan mucho Daredevil, ya que la presencia del rojo y del negro abundan bastante. Es un cómic que llama mucho la atención por el toque siniestro, más oscuro, más como tiene que ser el diablo en la cocina del infierno. ¿Qué nos van a contar esta historia? Bueno, como primer inicio de Daredevil en esta nueva etapa del personaje, va muy bien, me ha gustado bastante. Tenemos la presencia y aparición de La Mano, ese grandísimo villano recurrente de Daredevil, esa organización de ninjas que obtienen poderes mágicos de una entidad demoníaca llamada la Bestia. Bueno, pues resulta que La Mano no va a ser tampoco el villano principal de la historia, sino que va a ser una iglesia, una secta, una corporación, llámalo como quieras, más bien iglesia, llamada la Iglesia de los 10 Dedos. Cuyo líder, pues literalmente tiene 10 dedos en cada una de sus manos. O sea, algo realmente creepy, muy desagradable, la verdad. Si sois sensibles sí os va a dar grimilla, pero está muy bien. Bueno, como primer villano y enfoque va bastante bien. Tampoco nos esperemos algo muy trabajado de este villano, ya que, bueno, nos lo ventilan en este 5 primeros números. Es algo más introductorio para ver esta nueva actuación de Daredevil. Daredevil ya no es abogado, ahora es fiscal. Este cambio supone un cambio más que para Daredevil, para Matt Murdock. Es como un reinicio, empieza su vida de otra manera. Ya no es abogado, ahora no defiende, sino que acusa. Tendrá un carácter más agresivo. Podemos ver si esta agresividad afecta a Daredevil. Y tenemos este personaje que me llamó bastante la atención, porque yo al ver el cómic y al verlo con esas greñas, ese pelo, el bastón, dije, Gambito, Remy LeView aparece aquí. ¿Pero qué tiene que ver Gambito? Pues no, chavales, no es Gambito, es el aprendiz de Daredevil. Algo totalmente nuevo y que no me ha desagradado, la verdad. Ver a Daredevil entrenar a un pupilo, a un sidekick, a un aprendiz. Tenemos a este hombre cuyo nombre es Punto Ciego. La verdad es que le viene al pelo a Daredevil, por eso de su ceguera, y sorprende bastante. No tiene superpoderes. Obviamente, si Daredevil tampoco tiene superpoderes, lo normal es que su pupilo tampoco los tenga. ¿Qué tiene este personaje? Pues la capacidad de hacerse invisible mediante un traje que crea él mismo. El problema es que funciona con pilas, y ahí tendremos ciertos toques, bueno, no cómicos, pero sí lo meterá en algún que otro apuro. La trama con este personaje está muy interesante en todo lo que es la historia. Ya descubriréis el rollo de la iglesia, este villano de los 10 dedos, el trasfondo que tiene. Y bueno, es un villano que, a pesar de tener no inspirar mucho temor, sí sabe jugar bien sus cartas y es bastante serio, ¿vale? No hay que tomárselo muy a la ligera. Y para ser el primer villano de Daredevil, oye, 5 números para él está bastante bien. En cuanto al cómic, recomendable al 100%, leédoslo, es muy bueno. Además no es muy largo, se lee muy rápido, el dibujo me gustó muchísimo más que, por ejemplo, la recomendación anterior de Lugarteniente, del mismo Daredevil, de Marvel Saga. Pero bueno, es un inicio que está aceptable, está muy bien. Y para ahora engancharos a más, comprarlo.
Y el siguiente tomo es la recomendación del mes, sin duda alguna. El mes de agosto es para este cómic. El Castigador Punisher Nacimiento, o en inglés Born. Bueno, este cómic sí o sí hay que comprarlo este mes. Marvel Saga vuelve a traernos la mejor etapa del superhéroe. De la colección de Max, ¿no? De Punisher Max, ya recordemos que esta colección de Max estaba destinada a un público más adulto, lo que quiere decir que no se van a cortar un pelo en cuanto a escenas, en cuanto a violencia y en cuanto a vocabulario. Sí, vamos a tener una gran cantidad de palabrotas, tacos y cosas de estas. Y bueno, este tomo, la portada increíblemente épica. Aquí el lomo de los Marvel Saga, que sabemos, lomo curvo, formato cartoné. Aquí este colorcillo grisáceo claro y el mismo dibujo de la portada lo tendremos aquí. Aquí nada más en abrirlo tenemos un retrato, un dibujo del Castigador súper épico. Y bueno, ya tendremos aquí la historia. Acerco un poquito para que le echéis un ojo al dibujo. El dibujo es bastante sobresaliente, muy bueno, me ha gustado bastante, sobre todo la escena bélica, cómo te mete dentro de esa guerra, de ese conflicto, cuando está todo lleno de sangre, las escenas muy rojas, luego en la cárcel todo muy oscuro. Es muy bonito, muy bueno el dibujo y al final terminamos con el mismo dibujo del principio. Bueno, ¿qué contiene este cómic? Este cómic nos va a contar, bueno, vamos a dividirlo como en 3 etapas. Lo primero que tendremos es la historia del nacimiento de Punisher. Luego tendremos dos one-shots, 2 historias cortitas que van a tener cierta relación con el Castigador y con toda la trama. No son a lo loco. Está muy bien pensado. En la primera historia, la más completa, la más larga, vamos a ver la etapa de Frank Castle en Vietnam. Cómo este soldado del ejército que ama la guerra vive esa etapa de guerra en Vietnam. Y cómo ya vemos esos primeros trastoques mentales de Frank Castle buscando venganza por amor a la guerra, por amor al ejército y a su América. Y bueno, ya vemos cómo hay indicios de la existencia de ese castigador y vemos esa etapa de Frank Castle como soldado de Vietnam. Muy épica, sí puede ser la mejor parte de la historia, pero para mí la mejor parte viene ahora, en la siguiente. Una etapa en la que ya conocemos de la existencia del castigador, ya Frank Castle se autodenomina Punisher y ya han ocurrido los hechos de la muerte de su mujer e hijos. Se encuentra ya en prisión y va a buscar venganza porque en la misma prisión se encuentran los mafiosos capos de la mafia o narcos que mataron a la familia de Castle. Frank Castle planea una escapada épica en la prisión. Todo lo tiene perfectamente calculado. De hecho, muchas escenas seguramente de la segunda temporada de Daredevil en lo referente a Frank Castle se basaron en esa historia. Es sumamente épica, sumamente oscura, con muchísima violencia y por fin vemos la primera vendetta oficial y la más importante para Frank Castle, aquella que vengaba la muerte de su mujer y sus hijos. Y luego por último tendremos una historia titulada El Tigre que nos va a contar la infancia de Frank Castle. Y ya vemos que desde chico vivió el tema de la venganza muy de cerca. Vemos cómo no solo su locura proviene de Vietnam, sino que ya de chico también, pues podríamos pensar, coño, es que es lógico que este hombre se convirtiera en el castigador. Una historia más psicológica, conociendo la niñez de Frank Castle. Ya no tenemos tanta acción, tanta sangre, pero sigue siendo buenísima. Aquí tenemos, por ejemplo, a Frank Castle de pequeñín con su madre y su padre. Un buenísimo momento. Aquí tenemos la etapa de prisión y aquí el conflicto bélico del Vietnam. Un cómic que sí o sí de verdad tenéis que leer. Marvel Saga está haciendo maravillas. La verdad es que espero que con la serie de Luke Cage, Iron Fist, Runaway, X-Men, me da igual que saquen todos los Marvel Saga que puedan porque yo los voy a comprar. Esto es lo mejor, se equipara al Daredevil de Diablo Guardián o al número 1 de Jessica Jones de Alias o incluso al de Spider-Man de Straczynski.
muy bueno. Estos números 1 empiezan tremendísimamente. Estoy deseando que salga ya el segundo volumen del Castigador y que la historia sea tan buena como esta. Y con estas dos recomendaciones me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones.